Tengan un cordial saludo. Hoy les hablaré sobre los tipos de investigación. Investigación histórica. Tiene como principales fuentes y técnicas de obtención de la información la revisión documental, los vestigios y objetos reales, así como en algunos casos personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados o quienes, aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, cuentan con información válida y confiable sobre los mismos. Ejemplo: influencia de los partidos políticos en el siglo XX en la construcción de la democracia actual de nuestro país, valores de nuestras instituciones. Investigación documental. De acuerdo con Cázares Hernández, la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que se pueda acudir como fuente de referencia, sin que ésta altere la naturaleza o sentido. Un ejemplo es la Guerra de Vietnam, el documental audiovisual que narra durante 990 minutos la Guerra de Vietnam, que fue dirigido por el documentalista Ken Burns. Investigación descriptiva. Se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador cuando se plantean hipótesis en estudios descriptivos. Estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. Un ejemplo son las encuestas. Se pueden utilizar, por ejemplo, para conocer las preferencias de una determinada población en cuanto a las posibilidades de ocio o la intención de voto de los jóvenes entre los 18 y 25 años en una región. Investigación correlacional. Examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro. Ejemplo: un dietista quiere averiguar si tiene alguna correlación entre el vegetarismo y un cuerpo sano. El dietista realiza una investigación sobre un grupo de personas con diferentes dietas: veganos, no vegetarianos y vegetarianos. Investigación explicativa o causal. La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Ejemplo: el sedentarismo como un factor de riesgo para los ancianos depresivos. Se trata de investigar las causas que provocan tanto el sedentarismo en los adultos mayores, ligado a los comportamientos depresivos que presentan. Investigación, estudio de caso. El objetivo de los estudios de caso, mejor conocido como método del caso, es estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica tomada de un universo poblacional. Ejemplo: el estudio sobre cómo se informó sobre los cuidados, los efectos y la vacunación del COVID-19 a personas que no cuentan con dispositivos electrónicos y que por lo tanto no tienen acceso a los medios de comunicación masiva. Investigaciones experimentales. Se caracteriza porque en ella el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. Ejemplo: la actividad física mejora la salud mental, de acuerdo con un estudio publicado por la revista The Lancet Psychiatry, de que participaron más de 1.2 millones de estadounidenses mayores de 18 años, la actividad física mejora en un 43.2% su salud mental. Investigación exploratoria. Es un tipo de investigación utilizada para utilizar o estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Un ejemplo es el estudio de la deserción escolar. Investigación no experimental. Se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o en las observaciones para llegar a una conclusión. Un ejemplo
las mediciones estadísticas, en la que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta. Otros tipos de investigación es la investigación seccional. Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio, población o muestra, una única vez en un momento dado. Estos estudios son especies de fotografías instantáneas del fenómeno objeto de estudio. Ejemplo, las encuestas realizadas a un grupo de consumidores en un determinado momento. Y por último, tenemos la investigación longitudinal, que es, a diferencia de la investigación seccional que obtiene datos de un objeto en una sola oportunidad, en la investigación longitudinal se obtienen datos de la misma población en distintos momentos durante un periodo determinado. Un ejemplo es en un centro de salud, el director de este quiere conocer la evolución de los pacientes en el tratamiento de la tuberculosis. Muchas gracias, les habló Lino España Torres.